Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla para que iniciemos. Estamos por comenzar la temática de la unidad número 4. La unidad número 4 básicamente es sobre genética y la forma como los seres humanos o los seres vivos en general heredamos de nuestros padres, de nuestros progenitores, heredamos rasgos, características que hacen que la especie no, continúe y que hacen que cada uno sea o similar o diferente que los mismos padres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el tema de flujo de información. Si recuerdan, uno de los principales ejes temáticos del curso era el flujo de información, la forma como, eh, por ejemplo, en este caso, de padres a hijos pasan las características que hacen que los hijos sean o estén mejor adaptados para poder sobrevivir a los cambios del ambiente. O sea, una cosa que tenemos que tener clara es que el ambiente siempre está cambiando, ¿verdad? Y si las especies de seres vivos en el planeta no se adaptan a los cambios, entonces desaparecen, ¿ya? Se mueren. Y las especies pues están en peligro de extinguirse. Bueno, solo para hacer así un recuento general de lo que se va a ver en todo la unidad, si nosotros entramos aquí al aula, que ya está habilitado el contenido de la unidad 4, entonces si entramos aquí al aula, vemos que en la unidad 4, básicamente los temas que vamos a tratar de forma eh, detallada es el tema de reproducción, aunque no está aquí, el tema de reproducción, el tema de cromosomas, genes, ciclo celular, mitosis, meiosis, gametogénesis, principios de genética, herencia mendeliana, la herencia del sexo, trastornos ligados a los cromosomas, principalmente a los cromosomas sexuales, aberraciones cromosómicas y alelos múltiples. Entonces, si ustedes se mueven a través del contenido de la unidad, van a ver que hay, por un lado, presentaciones, por otro lado, videos, y hay bastante video que ver ahí porque pues el tema es bastante extenso, sin embargo no es un tema complejo, es un tema sencillo. Por ahí va a haber un glosario que se les va a habilitar en algún momento con algunos términos, pero también les voy a subir un documento que es una guía, esto que están viendo ahorita. Esto es una guía para desarrollar en su casa. Es una guía sobre genética, principios de genética, un poco sobre mitosis, meiosis, gametogénesis también. Y tiene varias partes esta guía. La guía no es para entregarla, sino que es una guía para que usted la desarrolle en su casa y le sirva como, pues, como un ejercicio para tanto las actividades acumulativas como para los exámenes, ¿no? O el examen final, la cuarta unidad. Entonces, primero, en esta guía lo que se encuentra es un glosario, una serie de términos de los que vamos a hablar en este contenido. Por lo menos aquí hay 25 términos, hay más, pero se van a ir poniendo poco a poco. Y estos términos lo que usted tiene que hacer es buscar la definición, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando. Obviamente yo en las videoconferencias menciono estos términos y los explico, pero es necesario que usted recuerde, las videoconferencias no reemplazan la lectura o el trabajo individual, nunca lo van a hacer. Entonces, esta parte es para conceptos que es necesario que usted sepa y más abajo hay una serie de actividades de acuerdo a los temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, esta guía, por lo menos esta primera parte, se las vamos a ir proporcionando ya para que vayan trabajando en eso. Bueno, aparte de eso, quiero mostrarles cómo en el libro de Solomon vamos a comenzar con, bueno, con el tema de reproducción.
Ese tema está aquí en el capítulo 26, por lo menos de esta copia digital del libro de Solomon. El tema de reproducción, capítulo 26. Luego, el tema de cromosomas, mitosis y meiosis en el capítulo 28. Luego el 29, que habla de principios básicos de la herencia, aquí donde vamos a encontrar los principios que rigen el origen de la genética y el cómo los mecanismos de herencia se dan en los seres vivos, cómo se heredan, bajo qué métodos se heredan los rasgos de padres a hijos. Aquí se va a ver ejercicios prácticos, claro. Luego un poco de genética humana y genoma humano. Vamos a hacer un repaso breve hoy. Tecnología de ADN y genómica. Explico algo de todo esto en la videoconferencia de las 11, que se la voy a subir igual. Y también durante esta unidad vamos a hablar un poco de genética del desarrollo, ya que la ciencia genética está adelantada o ha aumentado en conocimiento debido al avance de la tecnología actualmente. Vamos a ver algunas cosas interesantes que tienen que ver con la manipulación de los genes. Quiero explicar de forma breve lo que son los genes. Eso estuve tratándolo en la mañana, sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso breve ahorita. Y recuerden que los seres vivos estamos construidos de tal manera que todo lo que somos está codificado en el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? En el ADN. Ese ADN no es más que un compuesto orgánico bastante grande, porque es una molécula muy grande, formada de una cadena de miles hasta de millones de nucleótidos, que son, permítanme un segundo, ya, que son, los nucleótidos son aquellas unidades que usted recuerda, habíamos mencionado hace un tiempo atrás, en el periodo, en el primer periodo, que básicamente estábamos hablando de adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, y esos eran bases nitrogenadas que formaban parte de estos nucleótidos. Entonces, si se fija en esta imagen, esto es un recordatorio nada más. Aquí lo que puede ver usted es un dibujo, una representación del ADN que hay en nuestras células. Y usted se fija que estas unidades que se repiten miles y hasta millones de veces en el ADN son los nucleótidos. Y que esos nucleótidos están formados por grupos fosfato, bases nitrogenadas, que son unos compuestos de nitrógeno, y azúcar de 5 carbonos. Y que en esas bases nitrogenadas, recordábamos, en el ADN existían 4, que son adenina, guanina, citosina y timina. Y que otra cosa importante que debemos de recordar es que el ADN es una doble hebra o una doble hélice, o sea, son dos cadenas enrolladas que se complementan y que están unidas básicamente por enlaces de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Recuerden que la adenina hace par con la timina y de esa manera se unen las dos cadenas que forman el ADN. La citosina hace par con la guanina y así es como se van repitiendo esas bases. Por eso el ADN es una molécula muy grande. Hay mucho ADN y hay muchos segmentos, muchos nucleótidos que se repiten. Algo hablo de esto en la mañana, así que no lo voy a repetir. Usted verá primero el video de la mañana y luego verá este. Bueno, entonces, esto está ampliamente explicado en la mañana. Ahora, solo quiero repetir algo importante, y es que todos los seres vivos, por el hecho de estar vivos, poseemos una característica importante, que es la reproducción. O sea, los seres vivos son capaces de reproducirse. ¿Y en qué consiste la reproducción? Bueno, veámoslo aquí en unas diapositivas. La reproducción, en primer lugar, es una característica propia y exclusiva de los seres vivos que hace posible que nuestras células se dupliquen. Y al duplicarse,
dependiendo de si somos un organismo unicelular o si somos un organismo multicelular, el resultado final de esa multiplicación celular es otro individuo u otros individuos, ya sean parecidos o iguales a nosotros o diferentes. Entonces, la reproducción como fenómeno, eh, usted puede buscar muchos conceptos, ¿no? Algunos libros, como el de Solomon, dice que es un proceso por el cual se producen nuevos individuos. El libro de Taggart de biología dice que es un proceso asexual o sexual mediante el cual una célula u organismo genera descendientes. Y otros libros de texto mencionan que es la formación de nuevos individuos a partir de otros ya existentes. Entonces, ¿en qué consiste la reproducción? O simplemente tenemos que entenderla como un duplicado de los padres. En realidad no, porque los hijos, la descendencia, producto de la reproducción de un ser vivo, no es necesariamente igual a sus padres. Ya vamos a explicar por qué. En uno de estos conceptos hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta, y es que hay dos mecanismos de reproducción de todos los seres vivos en el planeta. Dos mecanismos. Hay un mecanismo de reproducción asexual y otro mecanismo de reproducción sexual. Tienen grandes diferencias, muchas diferencias tienen. Ambos mecanismos no se presentan necesariamente los dos en el mismo ser vivo, aunque sí puede pasar. O sea, hay organismos vivos en el planeta Tierra que se pueden reproducir por ambas vías, de las dos formas. Y otros, muchos otros, creo que la mayoría de los organismos del planeta, solo se pueden reproducir por una vía, nada más, por una de esas dos. Pero como siempre hay excepciones en las reglas, entonces vamos a ir considerando eso. ¿En qué consiste la reproducción asexual? Bueno, la reproducción asexual es aquella, dice, en la cual no ocurre fusión de gametos y en la que la composición genética, esto es sumamente importante, la composición genética de la progenie o la descendencia o de los hijos suele ser idéntica a la del progenitor o a la del padre o madre. Entonces, fíjense bien en las características de esta reproducción. Lo que nos dice acá, lo que se nos indica aquí, es que en la reproducción asexual, por eso está el prefijo a, que quiere decir sin, no hay fusión de gametos. Ahora, ¿qué son los gametos? Los gametos son células reproductivas. Y si hablamos de los animales y hablamos específicamente de los seres humanos, diríamos que los gametos son, en el caso del varón, el gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino, en el caso de la mujer o de la hembra, es el óvulo o el huevo. Esos son los gametos, son células y son células especiales, específicas para la reproducción. Esa es su función, reproducirse. Pero en una reproducción de tipo asexual no ocurre fusión de gametos. La palabra fusión significa unirse, unirse uno con otro. Entonces, no existe fusión de gametos porque los organismos que se reproducen asexualmente no producen gametos. No hay gametos en su cuerpo, no se producen gametos en su cuerpo. No hay gónadas en su cuerpo. Los órganos glandulares donde se producen los gametos son glándulas llamadas gónadas, que en el caso de los machos son los testículos y en el caso de las hembras son los ovarios. Entonces no hay esos órganos y por lo tanto no hay fusión de gametos. Y una cosa importante también y sumamente trascendental es que en este tipo de reproducción los hijos, como dice aquí, son una composición genética idéntica a la de sus padres. O sea que son copias genéticas. Lo vamos a ir entendiendo mejor. Lo que esto quiere decir es que los hijos de los organismos que se reproducen asexualmente son copias, son clones, son exactamente iguales a sus padres porque tienen
las mismas copias de los genes que hay en sus células. Las mismas. No hay ninguna variación en esos genes. Hay varios mecanismos de reproducción asexual. Por ejemplo, está este que se llama fisión procarionte. Fisión, a diferencia de la palabra fusión, fisión es dividirse, no es unirse. Entonces, la fisión procarionte es la división de la célula en dos. Comúnmente este tipo de reproducción es propio de los organismos unicelulares, como las bacterias, por ejemplo. Entonces, en las bacterias, cuando la célula está lista para dividirse, por fisión, lo que hace es que, digamos que se parte en dos. Y de una célula aparecen dos células. También está otro mecanismo de reproducción asexual que se llama fragmentación, en donde literalmente un fragmento del cuerpo del padre o de la madre se desprenden y ese fragmento da lugar a un individuo nuevo. Gemación es otro mecanismo que consiste básicamente en que le crezcan unas yemas al cuerpo de un organismo y esa yema al final va a dar lugar a otro individuo. Ahorita lo vamos a ver cómo es más o menos y en qué organismo se puede ver como ejemplo. Propagación vegetativa es un mecanismo de reproducción asexual en las plantas. Esporulación también en el reino vegetal es la producción de esporas y la partenogénesis, que es un mecanismo bastante complejo en el que los descendientes que se producen son hembras, no hay machos, no se producen machos, por lo menos en la mayoría de los casos. Ahora, vea usted conceptualmente las diferencias que hay entre reproducción asexual y sexual. En la sexual sí hay producción de gametos, porque los organismos que se reproducen por esta vía tienen órganos que producen esos gametos, tienen testículos o tienen ovarios. Y por lo tanto, aquí sí hay una fusión de gametos. Y lo interesante es que al fusionarse esos gametos, los hijos no son copias exactas genéticamente de sus padres, no son iguales a sus padres, son distintos. Hay variación genética en la reproducción sexual. Y es una de las grandes ventajas que tiene la reproducción sexual, porque entre más variado genéticamente sea el hijo, estará mejor preparado para sobrevivir a los cambios del ambiente. Y eso también lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Cuando hay fusión de gametos, se obtiene una célula que se llama cigoto. Algunas veces en los libros la van a encontrar como escrita así, con C, y en otras ocasiones la van a encontrar escrita con Z. Es lo mismo. El cigoto es la célula que se obtiene cuando el espermatozoide se fusiona con el óvulo. Entonces se forma una sola célula, que es una célula que tiene dos núcleos, porque está sumándose el núcleo del espermatozoide, donde está el ADN del espermatozoide, y se está sumando el núcleo del óvulo, donde está el ADN del óvulo. Entonces, el cigoto es una célula con dos núcleos. Ya vamos a entender mejor eso cuando vayamos avanzando en la temática. En la reproducción sexual, como los hijos son genéticamente variables, aquí ocurrió un fenómeno que hace posible esa variación y es un fenómeno que se llama meiosis celular, de la cual la vamos a explicar en su momento. Y la formación en sí de esos gametos es bastante importante que la conozcamos, cómo se forman, cómo se producen en el cuerpo. Entonces, la reproducción no solamente es una forma de conservar el número de individuos en una población, sino que es la única manera de que las especies continúen viviendo en el planeta Tierra a lo largo del tiempo. Y como les digo, los hijos, eh, por lo menos los que se producen por reproducción sexual, como son variables genéticamente, tienen adaptaciones que les ayudan a sobrevivir a los cambios del ambiente y esa es una de las características más importantes de esa reproducción. Entonces ahora vamos a hablar un poco así de todos los mecanismos de reproducción asexual y sexual que existen.
Entonces, si hablamos de gemación, por ejemplo, la gemación, como les mencionaba, es la producción de yemas. Y esto tiene lugar en una cantidad bastante grande de organismos vivos en el planeta. Por ejemplo, algunos son las hidras. Las hidras son, ahorita van a ver una fotografía, un organismo que ustedes lo han visto en el laboratorio, que es un organismo acuático muy sencillo y que es bastante evidente en ese organismo, en esa hidra, ver cómo crecen esas gemas. También las esponjas de mar, las anémonas de mar, las medusas, los corales que hay en los arrecifes, incluso hongos unicelulares como las levaduras, son ejemplos de organismos que se reproducen por gemación. Esto que ven en la pantalla es una hidra, es un animal, no es una planta, es un organismo del reino animal, es acuático y la forma de su cuerpo sí parece una planta. Vean ustedes que hay un punto de unión con una superficie o con un sustrato, hay un pie y un estipe, y hay una serie de tentáculos que rodean la región oral, la región donde está la boca. Pues resulta que cuando hablamos de yemas nos referimos a esto. En alguna parte del cuerpo, una parte específica del cuerpo de este organismo, crecen unas pequeñas yemas, como cuando las ramas de las plantas van produciendo yemas que van a dar lugar, por ejemplo, a ramas, o yemas que van a dar lugar, por ejemplo, a hojas, o yemas que van a dar lugar, por ejemplo, a flores, frutos. Entonces, crece una yema en una parte del cuerpo del organismo. La yema contiene una copia exacta de todos los genes que hay en las demás células de este organismo. Entonces, como es una copia, esas células que se han copiado aquí únicamente se van a ir dividiendo, van a ir aumentando en número, y entonces la yema, que se ve incluso muy parecida al organismo adulto, va creciendo y llega un punto en que se desprende. Al desprenderse, cae por aquí en el sustrato y sigue su crecimiento y se convierte en otro individuo igual al padre. Entonces, es una copia genética de padres. Solamente contiene copias de los genes de ese progenitor. En otras palabras, lo que obtenemos aquí es una hidra que genéticamente es un clon del padre o del progenitor. Entonces vean aquí, aquí está el adulto y esta es su yema. La yema crece en una parte del cuerpo. Se desprende y al caer a un sustrato continúa su crecimiento hasta convertirse en un organismo adulto. Eso es producir yemas. Entonces, el mismo ejemplo de la hidra aquí en este dibujo, usted puede ver que previo a la reproducción, el organismo no tiene yemas en su cuerpo y cuando entra en esa etapa de reproducción, crece una yema que al ir creciendo a su vez, se desprende en algún momento y da lugar a otro individuo adulto. Y también se muestra un ejemplo de cómo las levaduras, que son esos hongos unicelulares que se ocupan en la producción de alimentos y bebidas, como a una levadura, a una célula de una levadura, le crecen yemas que no son más que los cromosomas, los genes que el organismo adulto tiene en su núcleo, copiados, son una copia de cada uno, y encerrados, digamos, en una vesícula, para que al final la yema en algún momento se desprenda de esa levadura y dé lugar a otra célula de levadura. Entonces, claro, no vamos a ver los mecanismos bioquímicos que están implicados en esa producción de yemas porque nos tardaríamos mucho, pero les queda como la duda de qué es lo que ocurre en el cuerpo de estos organismos para que se produzcan esas yemas o esas regiones del cuerpo especializadas en producir a esos vástagos, digamos, a esas copias genéticas. Lo mismo pasa con las anémonas de mar. Las anémonas en algún momento producen estas yemas que tienen una forma así como de una sombrillita.
que viene haciendo las veces como de una larva, como de un organismo inmaduro, que al desprenderse del cuerpo de la anémona, va a caer sobre una superficie y crecerá como un organismo adulto. Lo mismo pasa con las medusas, con las medusas verdaderas, que ellas lo que hacen es lo siguiente. Las medusas producen un huevo. El huevo es una célula reproductiva que en realidad va a dar lugar, tras una serie de divisiones celulares o de multiplicación celular, esta célula va a dar lugar a otras células que en conjunto van a formar una plánula que es como un organismo inmaduro, como una larva, que se mueve a través del agua y cae en un sustrato, y esa plánula continúa su desarrollo celular, su división celular, o sea, siempre está produciendo más células, da lugar a un pólipo, y ese pólipo que continúa la división celular da lugar a una serie de yemas. Cada una de estas que ven aquí es una yema. O un organismo inmaduro que se va a desprender de este pólipo, se va a desprender esa yema y va a dar lugar en algún momento por crecimiento a una medusa más, a una medusa adulta más. Entonces, eso es gemación. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de los seres humanos, si los humanos nos reprodujéramos asexualmente por gemación, es como que a usted, es como que a usted, digamos, le crezca una yema en su abdomen. Entonces, empiece a crecer. Solo estoy dando un ejemplo, un caso hipotético, ¿verdad? O sea, no es realmente algo que ocurra. Pero si los seres humanos nos reprodujéramos así, en alguna parte de nuestro cuerpo crecería una yema. Es como que le empiece a crecer a usted un bulto, ¿no? Puede ser en cualquier parte, pero yo estoy hablando de un ejemplo en el abdomen. Que le crezca a usted una pelotita en el abdomen y le vaya creciendo y le vaya creciendo y le vaya creciendo hasta que en algún momento se desprende, se cae de su cuerpo. Usted no queda con una herida abierta, sino que esa parte de donde se desprendió la yema se cura, obviamente se cicatriza, y la yema cae y de esa yema nazca otro exactamente igual a usted. Claro, eso solo lo hemos visto en las películas, por lo menos en el caso de la especie humana o de otros animales. Sin embargo, como pueden ustedes ver, es un fenómeno real, que tal vez hemos visto en la ficción, en las películas, pero que realmente ocurre en muchos organismos vivos del planeta. Los corales igual, en los corales pasa lo mismo. Ahora, otro mecanismo de reproducción asexual es la fragmentación. Y también es un mecanismo asexual, porque recuerde, la principal característica de la reproducción asexual es que, o una de las principales, es que no hay fusión de gametos, ni siquiera se producen gametos. Entonces, en la fragmentación, lo que ocurre es que, a diferencia de la gema que crece en una parte del cuerpo, en la fragmentación, un fragmento o un segmento del cuerpo ya formado del organismo adulto se cae, se desprende y da origen a otro individuo. Esto es algo que ocurre muy evidentemente en las estrellas de mar y también en los gusanos planos, los gusanos que conocemos como platelmintos. En el caso de las estrellas de mar, estas que usted está viendo en la pantalla, en la imagen, estas se reproducen de esa manera, se reproducen asexualmente por fragmentación. ¿En qué consiste la fragmentación? Consiste en esto. Si una estrella de mar, por alguna razón, fragmenta a voluntad, digamos una sex, o puede ser no a voluntad, sino como un accidente también puede pasar, se fragmenta, digamos, uno de sus tentáculos o una parte de sus tentáculos, ese fragmento contiene exactamente las copias de todos los genes del organismo adulto. O sea que las células que hay en ese tentáculo, en ese fragmento que se desprende, están
copiadas, o sea, los genes son exactamente los mismos de todas las demás células de todo el cuerpo del adulto. Lo que ocurre entonces es que al caer el fragmento, inmediatamente comienza a, o se activa inmediatamente la división celular de esas células, la multiplicación celular de esas células, y luego comienza a regenerarse las demás partes del cuerpo. Comienzan a producirse los demás fragmentos, los demás brazos, el cuerpo del organismo, hasta que en algún momento de este pequeño fragmento surge otra estrella de mar completa. De esto se dieron cuenta los pescadores humanos de una manera bastante sorpresiva para ellos, porque había en algún momento en el tiempo, en varias partes del mundo, pero principalmente África, Asia, había pescadores que se dedicaban a eh, sacar del agua en la playa erizos de mar, porque el erizo de mar siempre ha sido cotizado en gastronomía, por ejemplo, es un alimento para el ser humano, y entonces había pescadores que siempre pescaban estos organismos o los recogían en las playas. Ustedes se han fijado que las estrellas de mar también se encuentran por las mareas, llegan a las playas y quedan varadas ahí en algún momento, aunque ellas mismas se vuelven al mar otra vez, ya sea porque se mueven hacia el mar otra vez o porque las olas se las llevan nuevamente. El punto es que las estrellas de mar son carnívoras y entre algunos de sus alimentos están los erizos de mar. Entonces lo que ocurrió es que en esos lugares los pescadores, cuando estaban recogiendo erizos de la playa, se dieron cuenta de que también junto con los erizos había muchas estrellas de mar en la playa. Las estrellas de mar andaban buscando los erizos para comérselos. Cuando se daban cuenta los pescadores de que efectivamente las estrellas estaban comiendo su fuente de ingresos, entonces tomaban a las estrellas de mar y las quebraban y tiraban los fragmentos al agua, como en venganza, ¿no? Como diciendo, bueno, nos estás quitando nuestra comida, te voy a destruir. Pero lo que no habían previsto los pescadores es que al hacer eso, más bien estaban incrementando el número de estrellas porque estaban causando una fragmentación de su cuerpo que iba a producir a otros individuos más. Entonces llegó un momento en el que la cantidad de estrellas de mar se duplicó, se triplicó y no pudieron vencerlas, ¿verdad? Los pescadores. Los platelmintos, que son unos gusanos, muchas veces bastante pequeños y en otras ocasiones algo grandes, también se reproducen de esa manera. Estos que ven ustedes aquí abajo, de colores muy vivos, son platelmintos o gusanos planos que viven en los arrecifes de coral. Por eso tienen estos colores tan llamativos, por lo menos estas especies. Pero hay también platelmintos que no viven en el mar, sino que son, por ejemplo, parásitos de animales, como parásitos del hígado, parásitos del vaso o parásitos intestinales. Entonces, esos que son parásitos, esta que se mira aquí arriba se llama una duela, así se le llama a esos gusanos planos parásitos, las duelas. Resulta que las duelas, si usted las fragmenta o les hace un corte, digamos en dos secciones del cuerpo, de esta manera, un corte transversal, y obtiene usted tres partes del cuerpo, cada una de esas partes va a regenerar a un organismo adulto. Entonces, eso se llama fragmentación. Aquí se ve una fotografía en donde se observa a ese platelminto y luego ya fragmentado y luego los fragmentos empiezan a crecer por sí solos. También tenemos el caso de la fisión binaria o fisión procarionte que les había mencionado, que tiene lugar en organismos unicelulares, y la esporulación. Por ejemplo, en bacterias, en protozoarios, también en algunos hongos y en algas se dan algunos de estos mecanismos. Arriba se observa la fisión procarionte,
en donde ustedes ven aquí una bacteria que simplemente hace un duplicado primero de los genes que tienen el núcleo, del ADN, hace una copia de su ADN nuclear, y al hacer una copia, entonces ahora empieza a dividirse en dos, a fisionar su cuerpo, o sea, dividirlo en dos, y en algún momento esa bacteria se convierte en dos bacterias exactamente iguales. Aquí tenemos la gemación, que ya hablamos de ella, y la esporulación, que es un mecanismo un poco diferente, aunque también es asexual, en donde el núcleo de una célula, como un hongo, por ejemplo, o una alga unicelular, el núcleo de cada una de esas células, lo que ocurre es que se hacen muchas copias del núcleo. O sea, no se hace una sola copia del ADN del núcleo, sino que se hacen muchas copias. Esas copias, esas muchas copias del ADN del núcleo, en algún momento se van a liberar del cuerpo y cada una de ellas va a dar lugar a, a un nuevo individuo. Entonces, vean que en la esporulación, eh, las copias que se hacen del material genético son muchas y por lo tanto los descendientes igual van a ser muchos. Pero eh, todos estos mecanismos tienen la característica que lo que se está obteniendo son clones de los padres, copias genéticas exactas. Otro mecanismo de reproducción asexual es la partenogénesis. En este usted lo que observa es lo siguiente. Lo que observa es que a un organismo, por ejemplo, una mosca, como esa que se ve ahí, que parece una abeja, pero es una mosca, esta mosca, hembra, produce huevos. En realidad ese huevo es, claro, una célula especial. No es un gameto propiamente, pero es una célula especial que va a dar lugar a otro individuo. Pero el caso es que en la partenogénesis son las hembras las que producen esa célula y de esa célula lo que se va a obtener es otra hembra. Prácticamente no se obtienen machos en ese tipo de reproducción. Ocurre mucho en insectos, por ejemplo, o en otros artrópodos que se reproducen masivamente. Tienen números bastante grandes de individuos por camada, o en aquellos organismos como insectos que son sociales, ¿no? Hormigas, en abejas, en algunas de estas moscas. Y otro caso interesante de la partenogénesis que ocurre en muchos organismos vivos en el planeta es el de los áfidos o el de los pulgones, estos que se ven aquí en este momento en esta imagen, que son unos insectos bastante pequeñitos que se les suele llamar las vacas de las hormigas. Estos áfidos son muy abundantes comúnmente en árboles cítricos, ¿no? Si usted en su casa tiene, por ejemplo, una mandarina o un árbol de limón o un árbol de naranja, se va a dar cuenta de que en las ramas va a encontrar casi siempre una cantidad bastante grande de estos áfidos. Y estos áfidos se producen partenogenéticamente, ya que una hembra eh, como esta, por ejemplo, que está aquí en color oscuro, va a producir una célula que va a dividirse a su vez y va a multiplicarse hasta dar origen a una copia o a un clon exactamente igual. Lo mismo pasa, como ya dije, con insectos sociales como las abejas, por ejemplo. Pasa en algunos crustáceos, ¿no? como en las langostas, y en otros artrópodos más. Hay más ejemplos, ¿verdad? Donde ocurre la partenogénesis. Inclusive se ha visto que algunas especies de tiburones también se reproducen partenogenéticamente, haciendo clones de sí mismos. Algunos anfibios, como estas salamandras, algunas especies de salamandras, también pueden reproducirse partenogenéticamente. Y ahora venimos con la reproducción sexual, que es completamente diferente. En la reproducción sexual hay dos mecanismos básicos. Estos mecanismos son la fecundación externa y la fecundación interna.
Lo que ocurre en la fecundación externa es que tanto el macho como la hembra producen gametos, células especializadas, espermatozoide y óvulo, y esos gametos, porque la fecundación es externa, lo que quiere decir es que ese espermatozoide va a fecundar el óvulo fuera del cuerpo de los progenitores, generalmente en el agua, como en el caso de los peces. El macho libera al agua esperma y la hembra libera al agua o al exterior óvulos, huevos, que en el agua se van a mezclar. Entonces la fecundación es externa, no tiene lugar en el interior del cuerpo de uno de los padres. Obviamente al unirse esperma con óvulo se va a formar un cigoto que va a dar lugar a un embrión y luego ese embrión va a dar lugar a una larva que va a crecer y se va a convertir en otro organismo adulto. Pero aquí la diferencia con la reproducción asexual es que como hay fusión de gametos, el padre aporta unos genes y la madre aporta otros genes que se van a mezclar. Por lo tanto, el descendiente o el hijo no es una copia de los papás, es una mezcla, es un híbrido de sus padres, pero no es una copia, no es un clon. En el caso de la fecundación interna, la reproducción sexual con fecundación interna, lo que ocurre es que como la fecundación ocurre dentro del cuerpo de uno de los progenitores, particularmente o generalmente de las hembras, por eso se le llama fecundación interna. Lo que quiere decir es que el espermatozoide se va a encontrar con el óvulo en el interior del cuerpo de uno de sus padres, que generalmente es dentro del cuerpo de la hembra o de las hembras, aunque hay algunas excepciones. Y pues aquí también tenemos ejemplos de organismos que hacen esto, todos aquellos que tienen cópula, ¿verdad? Pasa en mamíferos, pasa en aves, reptiles, en anfibios, pasa en algunos peces también, como en el caso de los tiburones, también ocurre. Pulpos, moluscos, algunos gusanos, otros organismos más también tienen este tipo de reproducción. Y otra vez, los descendientes son híbridos de sus padres, son una mezcla genética de sus padres. Teniendo en consideración eso que acabamos de ver, eh, solo quiero mostrarles, y esto también es algo que vimos en la mañana, con relación a esto de los cromosomas y del ADN que hay en las células, quiero que se fijen en esto. Ya dijimos que el ADN es una doble hélice o una cadena doble de polinucleótidos. Eso quiere decir, recuerde, poli es un prefijo que significa muchos y el nucleótido es la unidad que forma los ácidos nucleicos. Entonces, el ADN es una cadena doble porque está formada por dos cadenas que se unen por sus bases nitrogenadas y es una cadena de polinucleótidos porque son miles y hasta millones los nucleótidos que se unen para formar esa estructura, esa molécula. Es una molécula bastante grande que es difícil de entender cómo puede caber, cómo entra en el interior de una célula que es tan diminuta, una cadena tan grande, una estructura tan grande. En la mañana explicamos el mecanismo a través del cual ocurre eso, cómo es que el ADN puede empaquetarse en el interior de las células, a pesar de ser es una estructura muy pequeña la célula, pero hay una explicación para eso. También en la mañana explicamos eh, cómo se distribuye el ADN en cromosomas y qué es lo que forma los cromosomas, o sea, de qué están formados los cromosomas. En la mañana también explicamos eso y me resta nada más mostrarles o introducirles esto que vamos a ver en otra clase, que es el tema el ciclo celular. Resulta que todas las células que existen en nuestro cuerpo, eh, pues tienen un momento en el que nacen y tienen un momento en el que se reproducen y un momento en el que mueren. Entonces, el tiempo que transcurre
entre todos estos eventos es lo que se conoce como ciclo celular, que obviamente para cada tipo de célula que hay en nuestro cuerpo, recuerde que nosotros los seres humanos, por lo menos, si hablamos de nosotros, tenemos unos 200 tipos diferentes de células. No todas las células cumplen un ciclo celular en el mismo tiempo. Entonces, eso es algo importante en los organismos multicelulares, que como están compuestos de tantas células y de células diferentes, los ciclos celulares de cada una de esas células son distintos. Pero los ciclos celulares tienen una particularidad, todos, y es que inician cuando una célula nace. El nacimiento de una célula es aquí, acá. Esta que está acá, que estoy señalando en este momento, es la representación en este ciclo de vida en el momento en que la célula nace. Entonces vea usted que aquí la célula está recién nacida y se puede ver en el ciclo que tiene que pasar por una etapa que se llama G1, que lo que quiere decir que esta etapa es una etapa de crecimiento y de diferenciación celular. O sea, como todo ser vivo, cada célula que hay en nuestro cuerpo tiene que, después de nacer, pasar por una etapa de crecimiento, o sea, aumento de tamaño, aumento en el volumen y en las estructuras que tiene en su interior, y un momento también de diferenciación celular, es decir, de madurez. O sea, llega un momento en el que la célula, una vez que adquiere todos, eh, una vez que ha crecido, que ya ha madurado, adquiere las funciones que se espera que realice como parte de un determinado tejido o como parte de un determinado órgano. Y esa etapa, en la etapa de crecimiento y desarrollo de una célula, es la etapa G1 de su ciclo celular. Cuando la célula ha crecido, madurado y adquirido sus funciones, pasa por una etapa que se llama fase S, que es la síntesis de ADN, o la etapa en donde se duplican los cromosomas que hay en el núcleo de esa célula. ¿Qué es esto de síntesis de ADN? Bueno, lo que ocurre es que en esta etapa o en esta fase de su ciclo celular, las células comienzan a hacer un duplicado o una copia de cada uno de sus cromosomas. En la especie humana, nosotros tenemos un total de 46 cromosomas sencillos, o, que es lo mismo decir, 23 pares de cromosomas dobles. Eso es lo que tenemos en todas nuestras células, en nuestras células somáticas. Pues resulta que en la fase S, esa célula, que puede ser una célula muscular, o puede ser una célula del hígado, o puede ser una célula de la piel, en esa etapa la célula va a ser un duplicado, va a ser un fotocopiado, digámoslo así, de cada uno de sus cromosomas. De tal manera que si una célula tiene 46 cromosomas sencillos, cuando termina su fase S, al final va a tener el doble, porque está haciendo una copia de cada uno. Entonces va a tener al final 92. Entonces, una vez que ha copiado su ADN, que ha copiado o ha hecho una copia de cada uno de sus cromosomas, entonces la célula entra en otra etapa que se llama G2, en donde la célula pues continúa con algún tiempo de crecimiento y ante todo es una etapa en donde la célula está preparándose para dividirse en dos o para reproducirse. Entonces en la etapa G2 lo que ocurre, dicho de manera muy general, es que las células están, por ejemplo, duplicando organelos celulares. Ya se hizo un duplicado del ADN, ahora se tiene que hacer un duplicado de los órganos, por ejemplo, de los órganos que forman la célula. De tal manera que cuando esa célula se divide en dos, la célula hija va a tener una copia de sus genes y va a tener copias de sus órganos también. Y luego, cuando entonces la célula ya se ha preparado completamente, ya está lista para reproducirse, entra en la división mitótica o el proceso que llamamos mitosis celular. La mitosis celular es un proceso en el que la célula se va a dividir en dos y que va a pasar por unas etapas también.
Va a pasar por una profase celular, por una metafase celular, por una anafase celular y por una telofase celular. Esto de profase, metafase, anafase y telofase son las etapas de la mitosis. Las vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero al final de estas 4 etapas lo que ocurre es que se han distribuido, digamos, de manera equitativa de un lado de la célula que se va a dividir y del otro lado se han distribuido de manera equitativa las copias de los genes del ADN y también se han distribuido copias de los órganos celulares, para luego terminar con un proceso que se llama citocinesis, que es cuando el citoplasma se divide en dos y al final se obtienen entonces dos células. De una que inició todo el ciclo, se obtuvieron como producto final dos. Y algo también que debemos recordar es que la célula que inició su ciclo va a tener un número de cromosomas que va a duplicar en la fase S y que en la mitosis los va a distribuir hacia otra célula hija. Entonces, esta célula tiene 46, en fase S tiene 92 y al final de la mitosis y de la citocinesis, una de ellas se va a quedar con 46 cromosomas y la otra también se va a quedar con 46. La mitosis es un proceso importante porque todas nuestras células en nuestro cuerpo se dividen por mitosis. Todas. Absolutamente todas. Incluyendo aquellas células que se van a convertir en gametos. Esa parte de esta unidad se llama gametogénesis, la vamos a explicar otro día. Pero lo que quiero que mantengan en mente es que todas las células de nuestro cuerpo, las células del pelo, de las uñas, de la lengua, del estómago, de la tráquea, del hueso, del músculo, del corazón, todas, absolutamente todas, se originaron por mitosis, llegaron a existir por mitosis de las células que ya había ahí en ese tejido, y también todas estas se dividen a su vez por mitosis. Van a dar lugar a otras nuevas por mitosis. Entonces, la mitosis explica cómo nosotros, después de que nos causamos una herida, la herida se cierra con los días. Se cierra porque las células que se perdieron por la herida se van a reponer con nuevas células por mitosis. Entonces, eso, entre otras cosas, es lo que vamos a seguir viendo en la próxima videoconferencia. Les subiré la de las 11 y la de ustedes ahorita para que se complementen con las explicaciones. Anuncio importante es que el día de mañana, martes 16 de noviembre, las personas que no pudieron, y solamente, hago la aclaración, solamente las personas que no pudieron hacer el acumulativo de 1% de la semana pasada, del martes pasado, y el acumulativo del jueves, solamente las que no lo pudieron hacer, lo van a poder hacer mañana a la hora de clase. Mañana. Los que ya lo hicieron no pueden, no tienen autorización para hacerlo. Y si lo llegaran a hacer, no se les va a valer ese punto, porque ya lo hicieron. Solo son los que no lo han hecho. Tenemos que estar pendientes del calendario porque recuerden que las actividades las seguimos de acuerdo al calendario. Otra cosa es que, bueno, tendríamos que continuar con la temática el día jueves. Sin embargo, hay que ir avanzando ya con el contenido, con el estudio, con la lectura, porque ya los documentos están listos en el aula, en la plataforma. Entonces, solo resta que yo les suba estas guías para que ustedes vayan practicando en su casa. No me las tienen que entregar, estas guías no son para entregar y no solamente son para practicar, para ensayar tanto ejercicios como contenido de teoría. Bien, terminamos ahí. Si no hay alguna pregunta, nos veríamos hasta el día miércoles y mañana a reponer actividad
los que no la hicieron esta semana pasada. Gracias, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde, buenas tardes a todos.